Entonces tuve la fortuna de aprender y sacar adelante estas obras, las cuales pues fueron un boom y han sido aún en Colombia. Perdón, Eh, de qué le sirve al humano la posibilidad de modelar o de crear figuras con la arcilla o con o con con la el barbotina. caolín? Sí, la barbotina. ¿De qué le sirve al humano? Sí. Pues ojalá hubiéramos más humanos en esto para que todo fuera diferente, para que fuéramos más sensibles. El arte hace parte de la sensibilidad del hombre. El hombre que no es sensible no es artista. Eh, y si la pregunta es de qué le sirve para ser más, Sí. como para tener más sensibilidad ante la naturaleza, respetarla más, para darse cuenta que no somos nosotros los dueños, sino el mismo arte de la existencia humana. El arte hace parte de la existencia humana para ser mejores. Entre más personas nos dedicáramos al arte, a la, al arte de la tierra, como lo llama el profe, entonces pues seríamos como más sensibles. Eh, Tendríamos en cuenta que todos somos hermanos, que de eso fue que nos olvidamos de que todos somos hermanos y ya queremos es como ir cada uno en una línea diferente, ¿no? Ya lo estoy escuchando. Señor, Profe, ¿Está tiene, cerca del taller? ¿cerca? Sí. No, estoy un poquito retirado de donde trabajo. Ah, bueno, bueno. Perdón, ¿qué les recomendaría a las personas que hace tiempo no modelan o no interactúan con la tierra? ¿Qué sugerencia nos da? La sugerencia que lo intenten, que lo hagan, que traten Pues a de ver. encontrar, que traten de encontrarse a sí mismos explorando de pronto algo que no han explorado y que debe estar oculto allí en cada uno de ellos, en cada uno de los que no lo han intentado. Para salir adelante en esto hay que intentarlo, para de pronto descubrirse uno de lo que puede hacer con la arcilla, con la barbotina, con el modelaje. ¿Y cuál es el proyecto, por ejemplo, para esos barrios? ¿Qué sugeriría para, ya que hay tanta arcilla por allá en Ciudad Bolívar, qué sugeriría que se hiciera? Pues no, no siempre la cantidad de barro que hay es la apropiada para modelar, ¿no? Porque se necesita preparar esa arcilla, se necesita agregarle otros productos para poder llevarla al estado en que necesitamos para cada obra o para cada intención. Pero sí, sí sería bueno que hubiera como más apoyo a las juventudes que están tan ávidos de hacer algo, pero realmente no encuentran como esa primera opción para poder hacer obras que le ayuden a sostenerse mientras desarrollan sus proyectos.
Bueno, amigo Nelson, entonces vamos a dar ahora la palabra al compañero Alberto Rincón, que él es el que dirige todo el proyecto de escuelas de alfarería y el taller en la UPTC, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y seguimos el diálogo con Nelson. Alberto Rincón, buenas. Hola, Mota. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, ahora sí cuéntanos de dónde nació el amor por la arcilla, por el barro, por la tierra, por la forma, las artes del fuego. ¿De dónde nació? Eso nació conmigo, nació en Chiquinquirá. Chiquinquirá era reconocido por la elaboración de cerámica y cuando yo era chico, pues eso era lo que buscaba en los mercados, en los talleres, a los artesanos, y me lo encontré en ese tiempo y desde ahí viene el interés, viene ese gusto por la cerámica. ¿Por qué dejó la humanidad por qué se ha especializado y es una minoría de minorías las artes de la tierra? ¿Cuándo deja el humano de moldear, de hacer modelado? Pues realmente no ha dejado de hacerlo. Hemos seguido enseñando a que el mundo lo siga haciendo. De pronto disminuyó cuando apareció el plástico, cuando aparecieron todos esos otros elementos que hicieron que dejaran la cerámica a un lado y empezaron a usar todas las vasijas plásticas, todas las otras cosas de metales, todo eso. ¿Sí? ¿Sí me está escuchando, Mota? Sí, perfecto, Ok, perfecto. ok. Y Pero realmente, pues eso hemos tratado y eso es lo que yo me he propuesto en la vida, pues como ceramista, enseñar a que mucha gente vuelva a hacer la cerámica, ¿no? Eso ha sido uno de mis propósitos cuando yo me dedico a la educación, en lo que llevo ya como 30 años prácticamente enseñando a hacer la cerámica más que todo. Eso es lo que yo he hecho. Por supuesto que también la hago, ¿no? perdona, ¿de qué le sirve al humano vivir cotidianamente relacionándose con el barro, con la tierra? ¿Qué logra? Es que cuando cualquier persona tiene esa atracción por el barro, ¿qué hace el barro en él? Le da libertad, lo inmiscuye dentro de ese material, lo pone a producir objetos, lo libera de una cantidad de emociones, lo vuelve una persona libre. Y al mismo tiempo, pues, como en los chicos, hay ayudas psicomotrices, pero también hay otras cosas que se usan a veces a niveles terapéuticos. Entonces, es una situación liberadora el hecho de ponerse a producir cerámica, ¿sí? Por qué cuando modelamos o interactuamos con la arcilla, con los elementos, por qué volvemos a revalorar la escucha y el silencio? Ella nos invita. Sí, eso prácticamente cuando uno hace cerámica se mete en un mundo del silencio, pero es un silencio, digamos que establece uno, pero hay un diálogo de todas formas con el material, con la arcilla. Cuando uno está produciendo, hay un diálogo y hay una serie de cosas que uno transmite en ese punto de la creación, de estar modelando, de estar haciendo un objeto. Entonces, son otras formas de silencio, ¿cierto? Eh, ¿Tú crees que toda persona en algún momento tendría que modelar Por arcilla? supuesto, por ¿Por supuesto, qué? por supuesto. Es que eso es una cosa que lo que dije hace un momento, le permite a uno librarse de muchas cosas. Entonces, el hecho de producir, de crear un objeto, también le está dando la posibilidad de entrar en ese mundo de la creación y qué mejor que la arcilla, ¿no? Sí, pero más allá del objeto también es eh, el mismo material puede generar o recrear formas permanentemente y es reciclable, es reutilizable y tiene como posibilidades múltiples
con el mismo elemento y uno va descubriendo sus potencialidades expresivas, comunicativas, interactivas y la posibilidad de volver a armonía y equilibrio a la naturaleza. Sí, claro, es que pues ahí entran un poco de cosas, ¿no? Como eso de la vocación por la cerámica. Es difícil encontrar gente que tenga la vocación cerámica desde la infancia, a menos que la hayan adquirido pues por estar en ese medio, en ese entorno. Pero ahora, en este momento, hay como un boom con la cerámica y casi que a nivel mundial, en muchos sitios han aparecido muchas personas interesadas en la cerámica, ¿sí? Pero entonces eso, pues lo han adquirido a través del interés y eso está bien, ¿no? Se han encontrado el poder hacer cosas con la cerámica y el poder transmitir ahora con el cuento de la pandemia y de todas las redes sociales y todo eso. Eso ha permitido también que la cerámica esté como en un nivel alto, ¿no? A nivel de interés, digo yo, de ponerse a hacer cerámica, la gente, el estar en el campo, el estar en sitios distintos, ha hecho que la gente escoja ese material para poder a veces hasta pasar el tiempo, crear eso. Perdona, cuéntanos de la experiencia y en la relación que tú tuviste con doña Isabel en Tuateo, Tutazá y con Otilia. ¿Por qué esas mujeres prefirieron su relación con el elemento antes que más que relacionarse con humanos? ¿Cuál era ese vínculo que tenían con la tierra? Sí, de pronto yo con la persona que más pude interactuar sería con Otilia, ¿no? Con Otilia ella era un ser extraordinario. Ella tenía otra forma de ver el mundo. Ella no tenía esos intereses económicos, nada de eso. Y nosotros allá íbamos a visitarla cuando estábamos con nuestros estudiantes hace 20 y pico de años. Yo llevaba a todos los estudiantes todos los años a visitar el taller de Otilia y le llevábamos simplemente cosas, de pronto para compartir, el chocolate, el pan, las cosas, y ella nos mostraba todo lo que hacía y contaba sus historias y veíamos cómo a través de esa visión que ella tenía de toda esa iconografía religiosa podía reflejarla en la elaboración de sus objetos. Tenía un valor tan grande que muchos acá no lo sabíamos de pronto ver. Era más reconocida por gente de otros sitios, de afuera, ¿no? Y es lo mismo que pasa con la gente de Tuaté, y han sido oficios que se han ido acabando, se han ido perdiendo. Y estas mujeres pues prácticamente pasan en la historia. Ahí está la hija de Otilia, que es de pronto la que vino a reemplazar esa herencia, ese gusto por la cerámica, pero ya es otra forma de hacer, es otra visión. Realmente cuando estaba Otilia ella tenía una concepción distinta, era como esa herencia que nos quedó de los precolombinos, era una cosa más pura y más ingenua, ¿sí? Lo otro ya es más elaborado. En el caso de las nuevas generaciones que tú has ayudado a formar ahí en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como egresado de ELEA, ¿qué has encontrado que revaloran o que se incluyen en los nuevos imaginarios juveniles? ¿Qué Eso tienen en cuenta los muchachos? ha sido difícil, ¿no? Lo que pasa con la cerámica también entra la cuestión de las herramientas, de los elementos que cada uno necesita para poder elaborar cerámica, a pesar de que pues hay las quemas en tierra, otras formas de cocción y todo eso, pero, pero ha sido bien complicado que algunas personas, de los pocos que se han interesado en eso, la sigan haciendo. Estaría por ahí el caso de Neil La Bella, un muchacho de Duitama, que él se ha dedicado a la escultura y a hacer objetos en cerámica y ha seguido esa tradición. Igualmente hay otros muchachos que también han seguido con esa tradición. En algún momento yo estuve con los artesanos de Ráquira
pero con la gente joven. Yo diría que con ellos logramos que volvieran a ver la cerámica no tanto como ese objeto de esa cuestión de producir en serie una cantidad de cosas, sino de pronto meterle algunos detalles a cada objeto, incluir más la cuestión manual, ¿no? Sin tener que pensar en la velocidad, en hacer muchísimas cosas. En meterle de pronto algunos grafismos, algunas cosas muiscas, precolombinos, darle otra identidad y recuperar también el uso de los engobes y de esos colores de las tierras que de alguna manera... Cuéntanos qué es un engobe, qué es un engobe. Los engobes son esos colores que pues parten de la cerámica precolombina, que utilizaban arcillas de diferentes colores para pintar sus objetos. Y mire cómo eso se ha mantenido en el tiempo. Ahí sigue, a pesar de haber durado objetos enterrados y todo eso, son colores que se mantienen. Por supuesto, esos colores no son impermeables. Si los queremos utilizar en cosas de fin doméstico, pues van a permitir que el agua se pase, que los líquidos se pasen. Pero a nivel de decoración es de las cosas más ricas que hay para producir la cerámica. ¿Tú crees que un bárbaro aceptaría la invitación a remoldearse? Es posible, claro. Es ponerle el poco de arcilla y seguro que empieza a producir. Sí. Mire, por ejemplo, Albertico, yo le cuento otra. Alguna vez estando por allá en Pisba, haciendo un taller con los chicos cuando estaba todo el cuento de las guerrillas y todo eso, llego yo al sitio a enseñar y me encuentro con un grupo de guerrilleros y ellos hacen parte del taller. Fue una cosa muy bella verlos a todos con su fusil y al lado de los niños y ver cómo producían unas vasijas modelándolas. Entonces imagínense todo lo que ellos pudieron sentir en ese momento. Ay, Albertico, qué privilegio, qué alegría. Ahorita hay una compañera que debe entrar a dialogar. Ella fue la que le laureó la Universidad Distrital el trabajo de palabra, barro y mujer, y ella trabajó con alfareras de Ráquira, las trajo aquí a Bogotá y con ella se ha generado, digamos, como un renacimiento de las artes de la tierra en Bogotá. Entonces le damos la palabra a ella. Ok, Alberto, muchas gracias. Vale, un privilegio. Okay. Ya viste cómo se proyectaron tus... No, bueno, entonces, mientras ella se prepara, en homenaje a Alberto Rincón, le vamos a presentar las piezas de él ahorita. Carlitos, ¿podemos poner el video un momentico? Me salgo de esto, ¿cierto? Del video. No, tranquilo, sí. Yo ya lo pongo. No te salgas, Albertico. Ahí, él lo pone y tú te pones al ladito, chico. Bueno, chico, aquí me silencio por lo menos. Dibujarnos, moldearse, cuerpos interactuando, improntas, ritmos, trazos, huellas, tierra, voces, ritmos, tonos, composiciones, memorias, cánticos, movimientos, andares, cuidar tierras, visibilizar saberes, fuentes, orígenes, reconocer alfareras con deseos, pulsaciones, recomponer tonos, necesidades,
dotarnos con el material más abundante del planeta, recrear el barro, elemento primario, punto de partida y llegada, resignificar procesos y composiciones ecológicas y participacionales, encuentro sensible, expresivo y de comunicación donde remodelamos lenguajes, disciplinas y generaciones. Ahí están las piezas de Alberto Rincón, todas estas son del compadrito, ahí para que vea, en directo tu Que piecita, nos ayuda a todas, saber todas, encontrar, todas esas, todas. compartir, desaprender y divulgar conocimiento artístico y estético con saberes no académicos. Ya, sí. Listo, Albertico, felicitaciones. Entonces, ahorita entra la compañera que aparecen de las últimas ahí para presentarnos su trabajo con mujeres en Bogotá, con grupos de alfareras interactuando entre la ciudad sí y entre la ciudad no, como decía Estuchenko, el gran poeta. Eso. Bien, Muchas quédate ahí gracias. al ladito que ya entra la compañera. Vale, vale, está bien, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Natalie Prieto. El proceso de investigación y creación se llama De Barro y Palabra, Mujer, Tierra y Voz. Bueno, a la pregunta que hacía el profe Mota, como que cuál fue nuestra primera relación con el barro, creo que por mi parte fue como una fortuna tener una abuela originaria de Ráquira, entonces como que esa es mi relación más directa con ella, ¿no? Los viajes de infancia que yo hacía con mi abuela materna a visitar a las mujeres dedicadas a la alfarería, que son mi familia. Entonces, como que ese es el punto de origen o el ombliguito de donde nace como toda esta búsqueda desde la creación y la investigación un poco. Entonces, si me lo permiten, también quiero compartir un poquito de pantalla, unas cositas que me gustaría que vieran, como para contextualizar un poco cómo se ha desarrollado este camino. Bueno. Estoy compartiendo por otro perfil. ¿Me avisan si están ya? Bueno. Sí, se ve muy bien. Ánimo. Bueno, entonces este tiene como un pequeño... Ay, fue puchica. Un momentico. Ay. Un punto inicial que es... yo me pregunto por cuáles son esos aportes pedagógicos de la alfarería en un tema muy especial que me interesa a mí como por los diferentes grupos colectivos de los que hago parte, que en su mayoría son desarrollados por mujeres. Entonces, como la alfarería puede ser un camino o un aliado para resignificar imaginarios y definiciones de eso que somos las mujeres. Bueno, entonces voy a compartirles un video. Una de las líneas a trabajar fue cómo posibilitar que este lenguaje, que es la alfarería, que es muy, digamos, desde lo matérico, cómo podíamos traspasarlo un poco a nuestro cuerpo. Varios de los espacios en los que me he formado son desde el lenguaje escénico, desde el lenguaje teatral y dancístico. Entonces también un poco la búsqueda fue desde ahí. Cómo resignificar los objetos que las mujeres de Ráquira, este grupo familiar de Ráquira, creaba. Entonces, cómo los poníamos en la escena, cómo también en este intercambio de diálogos, de visiones de las mujeres de Ráquira y las mujeres de San Cristóbal, encontrábamos una manera nueva de contarlos, recuperando también esos orígenes, como decía el compañero anterior, que en su quehacer guardan todavía maneras ancestrales
que se han visto modificadas, que se han visto transformadas, pero que de cierta forma son ellas en su quehacer cotidiano y en su labor de artesanas que resguardan aún estas formas. Entonces, lo que les quiero compartir es este video. Ay, ya un momentico. Un momentico. Bueno, este trabajo también ha sido como una juntanza de muchas mujeres, como que yo soy la que de cierta forma tiene la palabra hoy, pero es una creación totalmente colectiva, que sin la ayuda y el acompañamiento de ellas, creo que habría sido una cosa totalmente diferente. Entonces, también como que enunciarme desde la importancia de trabajar mancomunadamente. Y bueno, ya, ahí va. ¿Listo? Entonces, bueno, como que una de las búsquedas fue crear este montaje, también con la intención de contar un poco cuáles son las realidades de las personas y de los seres que están detrás de los objetos, ¿no? En este encuentro que fue con las mujeres de Ráquira y con las mujeres de San Cristóbal Sur, medidas un poco por este ejercicio de encontrarnos desde el modelar, desde el acariciar el material, partimos de una pregunta y fue cómo cada una tenía una relación con el barro, cómo fue su relación con el barro. Entonces, como que todas nos dimos cuenta, habían mujeres mayores, habían niñas, entonces todas nos dimos cuenta por medio de la alfarería o del barro que tenemos muchas memorias campesinas aún muy latentes. Entonces eso fue un punto que nos unió. También una cosa era como mujeres nos encontramos en ciertas situaciones violentas, que eso también nos hace enunciarnos de querer resignificar nuestros roles y nuestro constructo de mujer desde la posibilidad que da la arcilla de moldear y de transformar. ¿Qué más? Entonces, bueno, como que la creación del texto tiene partes o está basado en poemas que escribieron diferentes mujeres que hicieron parte del proceso. Y todo lo reunimos en relación a eso, a cómo nos pensábamos en relación con la tierra, en relación a nuestros orígenes, en relación también a nuestros territorios, desde donde nos enunciábamos, desde nuestra historia familiar, desde nuestra historia personal. Y lo relacioné mucho a la pregunta del profe, ¿no? Como que cuál es la importancia de darnos la oportunidad todos, llamémonos artistas o no. Y es ese pensarse y sentir la necesidad de volver a un origen. Bueno, no sé si hasta ahí o después salgan preguntas o algo. No, a mí me gustaría también ¿qué sugerencias darías tú
a nuestro programa curricular para un renacimiento de las artes de la tierra en la relación con otros lenguajes artísticos como las artes del cuerpo, las artes del paisaje sonoro, lo poético. ¿Cómo harías tú la propuesta en esa interacción que tienes con la educación artística informal o no formal? Sí. Bueno, pues a futuro o como a un tiempo un poquito más larguito, sí sería bonito pensarse un programa o una forma de aplicar eso en LEA, pero por el momento yo diría que la interdisciplinariedad está como presente en la vida, ¿no? Todo el tiempo estamos comunicándonos con diferentes lenguajes, creo que todas tenemos esa posibilidad creativa de entender la vida también y de resignificar la vida desde ya sea la palabra o el lenguaje plástico, el lenguaje escénico. Siento que todo está muy en las capacidades de todas. No sé bien, pues desde donde yo lo he hecho, desde donde lo ha hecho el equipo de trabajo, ha sido como pensarnos de una forma integral, como teniendo esa posibilidad de no fragmentarnos, y si nos vamos a fragmentar, digamos, teniendo esa visión de que en realidad somos como un todo que podemos observar muy detenidamente ciertas cosas, pero lo que a la final como que todo afecta y todo genera ciertas resonancias en los otros aspectos de la vida. Diría que como lo de la alfarería especialmente o las artes de la tierra, siento que sí es vital que se maneje en los espacios académicos, porque está muy relacionado con enunciarnos desde nuestros propios cuerpos, como hacer ese trabajo de memoria, de validarnos, de validar nuestra historia personal, pero también nuestra historia colectiva, y es tomarnos el trabajo y la tarea de escribir nuestra propia historia desde lo que somos. Entonces, bueno, sería ahí. Y ya una cosita para terminar. Este proceso empezó hace como 3 años y ahorita seguimos como buscándole también por dónde andar, desde los objetos, desde lo escénico también. Entonces les quisiera compartir un último video y ya doy paso para los siguientes o las siguientes compañeras. Es como mirar también las posibilidades del objeto cerámico, el objeto de alfarería. He pensado desde esta pregunta que hace el profe. La que me he contado, lo que estoy haciendo es limitando, pero estoy limitando también mi capacidad, esta capacidad. Ay, perdón, eso no es. Ya voy. Entonces es... Bueno, para mientras tanto, ya. Entonces, esta es como lo último que hemos estado explorando desde la materialidad y sonoridad del objeto. Y ya, bueno, eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias.
Bueno, continuando con el diálogo de la educación artística en el campo de lo rural, pues Luz Estela ha estado trabajando con niños campesinos por muchos años, casi 4 lustros en la laguna de Iguaque, prácticamente ahí en el pueblo de Iguaque. Ella es mi hermana, pero nos va a compartir el sentido que tiene la tierra al ser modelada por un niño que siembra o cuida o recoge frutos todos los días. Entonces era como para darle continuidad al diálogo que había abierto de una manera singular también Natalie. Estelita, Sí, señor. a ver, te escuchamos. Bienvenida. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Todo ha sido muy, pues primero agradezco a mi hermano la invitación de contribuir de pronto en alguito y nada, más aprender, ¿no? Aprender de todas las personas quienes han hablado, del profe Nelson Marín, del Vertico. Para hablar del modelado a nivel rural, creo que ellos nos llevan una ventajita a quienes tenemos, somos citadinos de pronto, por el hecho de que en el campo, en sus surcos, siempre manejarán la tierra. Primero, uno de sus primeros contactos es la tierra, tanto la tierra negra de su sembrado, como de la misma greda que tienen que muchas veces retirar para poder hacer sus pozos de agua. El contacto que ellos tienen con la tierra les da a ellos cierta libertad. Les gusta mucho trabajarla con el agua y, por qué no decirlo, en varias oportunidades visto y parece curioso, con el orín de ellos mismos, porque les produce una sensación de calor que les gusta moldearlo. En muchas oportunidades se vio y bueno, pues ellos no lo consideran sucio. Quien lo mira sucio es uno de pronto, pero ellos lo consideran agradable al tacto. Obviamente que no es recurrente, pero la forma de moldear de ellos generalmente es círculo, son circunferencias, más podemos decir, hacen construcciones de casas, pero a bases de figuras geométricas. Son irregulares, pero ellos con el tiempo lo van perfeccionando, van analizando todos sus bordes. Es mucho más creativa la parte rural que una parte urbana. He tenido la experiencia en ambos lados, con moldeados no solo con greda, muchas veces de pronto se incluyó plastilina u otro material, pero el moldear la tierra para hacer un surco, para hacer un hoyo y colocar una semilla, ellos, o para sembrar un árbol y hacerle el replateo y bueno, todo el proceso para el crecimiento de un árbol, ellos perfeccionan mucho con sus manos cada borde, procuran que sea simétrico, ya tienen un cálculo, es innato, de que debe ser de 10, 20 metros, 30 centímetros, 50 centímetros, pero es algo innato. Cuando uno va a mirarlo con una cinta métrica, preciso, es lo que ellos dijeron, 5, 10, 15, 20 centímetros para diferentes semillas. Y ellos moldean sus hoyos. Fuera de eso, hacen diferentes bulticos
para rellenarlos después sin maltratar las semillas, por ejemplo. Y hacen figuras alrededor de la mata sembrada con la misma tierra. Ellos moldean, les gusta mucho ver que alrededor de sus sembrados tienen figuras geométricas, pero muy pocas personas detallan la parte que, los surcos que ellos hacen. Igualmente, cuando sacan cualquier tubérculo, papa, yuca, lo que sea, ellos procuran siempre, por donde van pasando, dejar también una huella con sus pies, o sea, que ellos moldean también con sus pies, no solo con sus manos, ellos moldean también con los pies. Entonces, no sé, pienso que ellos tienen más parte innata en el modelado que una parte urbana. Es mi concepto. Listo, profesor Mota. Perdona, creo que la academia ha como legitimado lo que llamamos el arte del paisaje, que llaman LANAR, pero fíjate que ese currículo oculto que hacen nuestras comunidades campesinas al sembrar, al cuidar, en el cambiamano, en el mano vuelta, es una manera de que la cultura colombiana también reconozca otras formas de creación, de expresión en las artes de la tierra. Creo que lo que se está generando hoy es algo muy singular, pues porque después de la pandemia tendremos que volver a merecernos el material o el paisaje o el territorio, y de alguna forma todos estamos compartiendo para devolver armonía y equilibrio a la naturaleza. Me parece, ella lo que hablaba también de modelar con otros elementos. Yo tuve el privilegio de estar en el Himalaya y allá los niños en Pokhara, ellos modelaban con boñiga, o sea que el humano tiene la necesidad de modelar. Hay un compañero, Ricardo Londoño, de ahí de LEA, que hizo su trabajo de grado, se llamaba Cuerpo Innoble, y él reivindicaba también todo ese campo de interacción con los fluidos. Mientras piensa algo más que quiera aportarnos, Estelita, quiero hacer un agradecimiento muy sincero a la comunidad LEA, a todo el programa, proyecto curricular de nuestra licenciatura en Educación Artística, y a un egresado que fue el que ayudó a generar armonía y equilibrio en el sonido, en el paisaje sonoro, Alex. Alex es un compañero que su trabajo de grado lo hizo con escultura en hielo, pero él es un diseñador nato y también compositor. Un reconocimiento a Alex Díaz. Lo mismo sin el apoyo de Sebastián García y con Joana Delgado, que es con los dos que desarrollamos el proyecto de Culturas Colectivos ORG, pues ha sido un privilegio esa coproducción. También a Yanira, que siempre ha estado aquí acompañando y fortaleciendo y dimensionando estas posibilidades de creación y de comunicación a partir de los elementos. ¿Algo más, Estelita? Sí, no sé qué opinen en cuanto, por decir, la tapia pisada, cuando hay en los sitios, algunas escuelas que hay proyectos. Cuéntanos qué es la tapia pisada, pariente del adobe. Sí, correcto. Hablo de lo que se hacía en los proyectos productivos para hacer algunos cercados donde se podían crear marranos o donde simplemente se hacían huertas, proyectos de huertas
fueran de aromáticas o simplemente de, no sé, la col, la zanahoria. A ellos les gustaba encerrar precisamente con tapia pisada, les gustaba mucho. Ellos traían, algunas veces traían greda de sus casas, otras hacíamos alguna caminata hacia el lado del bosque y se traían en talegos y ellos mismos hacían su cercado pequeño de 20 centímetros para determinar cada uno su parcela. Y a cada uno la moldeaban de diferente forma, no solo rectangular, las hacían circulares, irregulares, en zigzag, y hacían figuras, hacían dibujos, y expresaban ellos mismos, a veces se pintaban la familia, o pintaban los animalitos de su casa, o pintaban, representaban lo que estuviese sembrado. Si eran papas, pues pintaban papas con el dedo o con palitos. Entonces ellos, para mí siempre diré que ellos tienen un poquito más de modelado innato, ¿no? Ya es cuestión de pulir quienes que continúan con ese arte. Pero les gusta mucho en el campo, siempre vi un modelado pulido, entre comillas, a su nivel, muy bueno y muy creativo. Y era para expresar generalmente su familia, ¿no? Su entorno, su parte escolar, sus amigos, sus animales. Y algunas, muy raro, juguetes, ¿no? Porque ellos, algunos escasos de juguetes, pero sí era más que todo de su familia y sus animales. Era lo que representaban en sus tapias, que eran pequeñas. Simplemente eran unos cercados que los hacían con modelado. Y sí, muchas veces lo hicieron con orín y eso les parecía muy agradable hacerlo. Lo mezclaban con el agua y les parecía agradable y bueno, la verdad que se veían cosas muy bonitas. Uh-huh. No, eso es, digo siempre que lo rural siempre tendrá algunas cosas más de ventajas que la parte urbana. Perdona, en ese sentido, es bueno recordar que en otra pandemia, cuando llegaron los chicos de Arcabuz y de Caballo, ellos estaban muriendo de hambre con la peste porque no comían los frutos que nacían dentro de la tierra. Los consideraban sucios. Y estas culturas de Mesoamérica, de Indoamérica, nos enseñaron a comer y a valorar lo que nacía dentro de la tierra que el colonizador consideraba sucio. Entonces, fíjense cómo, digamos, lo que está en juego con las artes de la tierra pudiera ser como una posibilidad de volver a interactuar a partir de reutilizar, resignificar, revalorar frutos, especies que están en vías de extinción. Recordemos que cada día desaparecen lenguas propias. Por ejemplo, nosotros en estas academias oficiales no tenemos la enseñanza de ninguna lengua propia cuando hay 65 lenguas en Colombia. Entonces, si hablamos de pluriculturalidad, es la gran oportunidad. Entonces, Estelita, vamos a darle la voz a la sobrina, a Laia, que nos cuente cómo, ¿sí? Profesor Mota, qué pena interrumpirlo. ¿Podría Todo. darme 30 segundos? 1000 segundos. Bueno, perdón, un minuto. Julio Ernesto Santoyo Rendón es un compañero que nos ha ayudado a dimensionar desde la composición musical, la investigación en la cultura rural. Es luego excelente. Bienvenido por esa sensibilidad. Gracias, Santoyo. Un saludo muy especial a todos los estudiantes y a los profesores que estamos en esta sesión tan bonita, tan interesante para muchas personas que no conocemos la historia de la tierra, del barro. Yo en realidad he estado un poco alejado de ella. Me ha servido mucho esta intervención
de ustedes para aprender más de esto. Sin embargo, mire usted, ciencia, cuando se hace la pregunta de hermana de ¿qué es la tapia pisada? Bueno, yo siempre tuve esa inquietud porque cuando vivía en casa de mis abuelos y de mis tíos y mi padre en las fincas, pues ellos tenían sus casas en tapia pisada, ¿no? Y pasado todos estos años de vida, pues quise hacer una casa aquí en el campo y dije, la voy a hacer en tapia pisada. Entonces me traje unos maestros de Barichara que son especialistas en el traje del barro, en modelar, como usted bien dice, pero modelar, en este caso, la arcilla y el barro, y les dije, los traje aquí al terreno y les dije, bueno, ¿y cómo es que se construye? ¿De dónde tengo que traer el barro para hacer la tapia, la casa de tapia pisada? Y el maestro, el constructor, me dijo, usted está parado sobre ella, profesor. Donde usted está parado, hay que mirar la calidad, pero usted está parado sobre el barro, sobre la tierra, ¿no? Entonces cogió y hizo una especie de hueco y sacó con sus manos y me decía, esta precisamente sirve, porque hay otras que no son como muy especiales. Yo quiero mostrarles a los estudiantes. Ahora, la historia de la tapia pisada empieza a morir cuando en los años 50, por ahí en los años 50, entra la producción del cemento, profesor Mota. Empiezan a hacer el cemento y para poder comercializar el cemento, para poder entrar esa industria fuertemente en nuestro país, empiezan a hacerle mala propaganda al barro, a la construcción en barro, diciendo que llegaba el pito, que es una moza que a quien pica pues se le agranda el corazón, cantidad de historias que en realidad hicieron que la gente tuviera temor y al campesino mismo empezaron a infundirle lo que es la teja de ternit para sacar la teja de barro, ¿no? Para meter la industria de la teja de ternit y la tapia y el cemento para borrar de tajo lo que es la construcción en barro, que es mucho más estable, mucho más, la construcción en tapia pisada son mucho más dadas a no permitir fracturas enormes cuando hay terremotos o cuando hay temblores de tierra, son mucho más frescas. Todo lo contrario lo que hace el ternit y lo que hace el efecto que da el cemento. Yo les voy a mostrar para finalizar esta charlita que quiero compartir lo que es la tapia pisada. Ustedes recuerden que sus casas, los apartamentos, hoy en día que están construidos los hacen con adobe, evidentemente tiene también allí barro, pero es muy delgado, ¿no? Es muy pequeño, el adobe es delgado en su dimensión, y tiene la diferencia con la tapia pisada, que es pura tierra, que se hace con la tierra misma, la tierra con caña brava, que la trenzan para que no se derrumbe. Tiene un proceso largo, es un proceso largo. Tanto es que el maestro, cuando lo hizo acá, el señor que vino a colaborarnos a hacer la casa, habló con su padre que tenía como 80 años para que él hiciera el trabajo de lo que era la tapia. Ellos se encargaron de lo demás, pero el papá lo llamaron para que hiciera porque no es fácil construir en tapia pisada. Y hoy en día cada vez se van perdiendo más estas generaciones que han hecho este tipo de construcciones. Entonces, esta, por ejemplo, es un muro de tapia pisada. Como ustedes ven, tienen 40 centímetros de espesor, nada que ver con el ladrillo, ¿no? Y ustedes van a ver toda esta construcción en tapia pisada, ¿no? Son construcciones que se han ido perdiendo porque la industria, ¿no? Y esta manera de someternos, ¿no? A comprar lo que la industria vende, que es el cemento, el Eternit, por ejemplo, la madera, y la caña brava que está cubierta aquí de blanco, pero es caña brava. Este tipo de construcciones, todo esto es tierra, profesor. Esto es pura tierra. Y es lo que uno invita a los estudiantes y a las personas que no conocen ese tipo de construcción que visiten las iglesias antiguas, por ejemplo. No tengo la suerte de conocer Cusco, por ejemplo. Me cuentan que tiene su gran mayoría de construcción está en tapia pisada. Conozco también, yo sí conozco en el Cauca, no recuerdo en este momento este pueblo hermoso de los guambianos, Silvia, también mucha construcción en tapia pisada. Bueno, aquí en Santander tenemos a Barichara, Oiva, muchas ciudades muchos pueblos, y bueno, cerca de Bogotá está Villa de Leyva, donde todavía se encuentra lo que es el barro y las casas y las construcciones paradas en tierra pura. Esa es mi intervención, profesor, muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí, muchas gracias. Es agradable. Sí, en Barichara también tuve oportunidad de conocer algunas y
mezclan sí la tierra, el fique, el agua, la cal y obviamente lo que también dice eso, no sé, en ese caso allá la guadua, pero sé que también utilizan pedacitos de madera. Bueno, por lo que yo vi en algunas partes de San Pedro de Iguaque y de Chiquiza, exactamente. Cogen la tierra, el fique, el agua, la cal y obviamente que utilizan unos pisones, algunos los hacen de misma madera, ¿no? Los como pisan y con Correcto. hierro y así van haciéndolo. Pero sí, muchas gracias por No, a usted, conoce mucho más, obviamente, sí, señor. Y sí, Barichara tuve, inclusive hacia unas veredas fuera de Barichara, hay casas completamente, sí, de 40, 50 centímetros cada muro, y además que tienen una resistencia que difícilmente la tiene un mismo edificio de construcción normal ahora. Sí, muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes. Listo, seguimos el diálogo. Vamos ahora a darle la voz a otra mujer que ha tenido el privilegio también de hacer obra de murales en cerámica en otro horizonte, en otra orilla. Laia. Albertico también la conoce, todos se conocen, nos conocemos, nos reconocemos. Hola, soy la hija del profesor Mota. Pues sí, quería compartirles brevemente mi experiencia en Vic, que es una ciudad al norte de Cataluña, de Barcelona. Como en 2016 decidí con un gran maestro que se llama Pep Madrenas explorar, pues yo generalmente lo que más hago es pintar, entonces decidimos explorar cómo podíamos traducir la pintura a la cerámica y que mantuviera un poco el mismo gesto, un poco en un intento de, sí, como de explorar esa técnica mixta, pero también ir reconociendo las cualidades del material y del barro. Entonces empezamos con varias ideas, pero la que terminó surgiendo como más fuerte y que terminó desarrollando un gran proyecto fueron 42 baldosas que íbamos construyendo con dos tipos de arcilla. La arcilla de abajo era negra y la de arriba era blanca. Entonces el primer proceso era dibujar raspando cuando la arcilla estaba como en punto de hueso. Y íbamos, no, de cuero. Íbamos, y entonces iba apareciendo la arcilla de abajo y así iban saliendo las líneas. Luego fue más exploración con engobes y con esmaltes. Y en realidad terminó siendo como, es que ni siquiera era bueno, como no era un tríptico, sino era, qué sé yo, 16 baldosas que formaban una imagen, pero que cada parte igual tenía como su singularidad y su forma única. Entonces me hizo pensar un montón como en lo individual y lo colectivo y cómo cada voz de cada persona puede repercutir y resonar en las otras personas. Entonces, por ejemplo, pensándolo ya en el espacio público, en el rol y la posibilidad que tiene el mural como de compartir y resonar, empezamos a pensar cómo se podría ampliar ese proyecto. Es algo que todavía sigue un poco en pausa, pero ahorita que volví a Barcelona, pues tengo mis baldosas que logré recuperar. Pero realmente lo que me dejó el trabajo con la tierra y con el barro, más allá de pues todo el aprendizaje y la exploración y la experimentación, fue como mucho calor y compañía en un sitio que sentí un poco frío y sobre todo pues porque era invierno. Entonces, sí, no sé, eso era lo que quería compartir. Bueno, sugiero que veamos por última vez el video que se preparó para hoy con la ayuda de
Sebastián García, Joana y Alex. Y después hacemos una ronda de diálogo. Y si alguien hizo algún modelado, que no tenga el privilegio de presentarnos. Gracias, Layita. Un abracito. Listo, Carlitos, ve al favor y ponemos el videito. Arcillas, breda, dibujarnos, moldearse, cuerpos interactuando, improntas, ritmos, trazos, huellas, tierra, voces, ritmos, tonos, composiciones, memorias, cánticos, movimientos, andares, cuidar tierras, visibilizar saberes, fuentes, orígenes, reconocer alfaredas con deseos, pulsaciones, recomponer tonos, necesidades, armonías, atrevernos a tomar trozo de arcilla para liberar emociones, juntarnos con el material más abundante del planeta, recrear el barro, elemento primario, punto de partida y llegada, resignificar procesos y composiciones ecológicas y participacionales, encuentro sensible, expresivo y de comunicación donde remodelamos lenguajes, disciplinas y generaciones con juegos fantásticos desde la perspectiva de Lea UD, que nos ayuda a saber encontrar, compartir, desaprender y divulgar conocimiento artístico y estético con saberes no académicos. Yo quiero hacer también un reconocimiento en el día de hoy al CPC, el Centro Cultural Comunitario de Britalia. Ellas, las mujeres que lideran eso, la gran Trini que se nos fue, Pili, Margarita, ellas lograron crear allá la Biblioteca Popular, crear el Centro Cultural Comunitario, la Casa de las Mujeres, la Casa de los Niños, y ellas tuvieron la deferencia de, cuando construyeron la gran sede del CPC, me dejaron un muro de 6 metros por 4. Y durante un año estuve trabajando en una ladrillera. Ellas creían que ya, porque querían era que yo pintara, pero cuando vi que la periferia albergaba tantas clases de arcilla, prefería hacerlo en barro y me les aparecí al año con 1270 ladrillos. Y ahí está el mural ese todavía en la calle. Casi va paralelo al Carnaval por la Vida, un homenaje a las mujeres que han liderado el proyecto de el CPC, pero también de FASOL. Entonces, yo diría que abriríamos un diálogo para las personas que están ahí, que
que necesiten saber algo de con los compañeros que están presentes o que también nos quieran compartir alguna experiencia. Y lo de hoy que sea un renacer, un encontrarnos con la arcilla, con el barro. Y entonces abrimos el diálogo de complementariedad si alguien quiere compartir algo o alguien quiere preguntar. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues, ¿me permitís? Sí. Oye, claro. Hola, gracias por vuestra invitación. Me gustaría hacer un apunte, una cosa que se me ha venido un homenaje a una mujer, una amiga que ha marchado y que, bueno, me enseñó una frase muy bonita y dice: oficio noble y bizarro, entre todos el primero. Pues en el arte del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre su primer cacharro. Yo creo que es muy oportuna para este momento de que estamos hablando de la madre tierra, ¿no? Y bueno, decir que también una de las cosas que, al menos aquí en Cataluña, ha proliferado mucho fueron las manualidades en familia debido a la pandemia y al estado en que estábamos en casa. Entonces, de las primeras cosas que se acabaron en supermercados inmediatamente fue el papel higiénico y la harina. Pero la harina no solamente era para el pan, sino también para hacer trabajos manuales en casa con los niños y con las niñas, ¿no? Y entonces, pues claro, mucha gente también echó mano pues a todo lo que había de... La maestra que llega. Sí, ya son las 5:30. Sí, ya debe estar que llega la niña. Sí, vale. Pues nada, decir que el arte de trabajar la escultura y esto hay dos maneras, ¿no? Una que es la de sumar y la otra de restar material. Y entre las más nobles, yo creo que es la de moldear, ¿no? Es algo que es una comunicación muy personal, pero también muy interna, que logra la gente, el artista o el artesano o la artesana también, ¿no? Las mujeres por lo general tienen ese tipo de lenguajes bastante desarrollados y como lo habéis hablado, esta chica, la Natalia Prieto, hablaba sobre las mujeres de esto, ¿no? de Ráquira y toda su familia, ¿no? Y bueno, se me hace pues bastante hermoso. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Bueno, hermanito Danilo, gracias. Desde Barcelona, desde Santa Perpetua de la Muguda. Bueno, les recuerdo a los compañeros y a los que están presentes que hay en las memorias del Congreso Internacional de LEA, hay un hombre que ayudó dos hombres, uno desde la agricultura, Cinto Madrenas, que hizo una ponencia sobre lo que han sido los museos de vida rural y toda la tradición de oficios en torno a la agricultura, y el gran ceramista P. Madrenas, que P. Madrenas es de los maestros más reconocidos del Mediterráneo que tuvo el privilegio de acompañarnos en el Congreso Internacional que se celebró en la Virgilio Barco de LEA, que organizó la licenciatura en Educación Artística. Bien, a ver, ¿quién más quiere compartirnos algo de lo que hayan encontrado o suscitado este encuentro? Profe. Bienvenido.
Henry Villalba, la voz de Córdoba. Bienvenido, baby. Museos itinerantes de la vida rural. Eso, Muchas baby, gracias. la maquita. Aquí estamos, sí, señor. Profe, un poco desde la parte rural de los Montes de María, todavía se sigue utilizando el barro para las casas y me llamaba mucho la atención cuando el profesor Santoyo nos compartía esta casa. A diferencia en la parte rural, allá las paredes no son tan anchas, son más pequeñas. Primero se hace un enrejado con lata de corozo, que es la misma lata que utilizan los músicos para las guacharacas, profe Santoyo. Y ese enrejado, posteriormente se hace un embutido con tierra, normalmente una tierra colorada que aparece en algunos pedazos de los Montes de María. Y cuando está ya totalmente embutida ese enrejado, se utiliza el estiércol de ganado para repellar la casa y que los canatos no entren inicialmente a el embutido que ya se ha realizado. Entonces, con el estiércol de ganado se repella la casa para que quede ya totalmente lisa y lista para las personas que quieran echarle cal, le echan cal para mantenerla o hacer una especie de curado. Entonces son paredes que más de 30 centímetros de ancho se siguen utilizando. Acabo de ver una la semana pasada de un compañero que hizo una y de verdad son una invitación a esa frescura, porque en su mayoría son casas en este material, pero el techo es de palma. Son casas muy altas, bastante altas, y eso da la posibilidad de una frescura todo el tiempo. Entonces era como para compartir esta idea y me agrada mucho de verdad escuchar esta idea de la tierra, del origen, de lo que nosotros somos y a lo cual pertenecemos. Muchas gracias y un abrazo para usted y para todo ese grupo de personas maravillosas que allí estuvieron acompañándonos, profe. Gracias, Villalbita, que la tierra nos reúne en otra orilla. Pues Listo, también sí, hoy un reconocimiento a Carlitos y a Paola en Lea, porque sin el apoyo de ellos no hubiéramos avanzado. A Carlos Mendoza. ¿Y quién quiere aportar algo? ¿Cómo se sintió el amigo Nelson? ¿Y Albertico ya se fue? Nelson está todavía acá. Ah, cuéntanos, ¿qué más encontraste en el diálogo? Discúlpanos que había la polifonía de voces, te interrumpimos. No, es todo muy interesante, es algo excepcional, muy amena la tarde. Espero que no sea la última vez que tenga el privilegio de estar en esta reunión de eruditos de la tierra. Sí, quería como hacer una acotación respecto a que nosotros en el taller tenemos, o sea, trabajamos para artistas. O sea, el artista imagina, ¿sí? Y nosotros lo hacemos realidad, lo hacemos físico. Trabajamos para aquellos que de pronto no tengan la opción de ponerlo en práctica en sus casas, que no tengan el taller, los elementos, pero sí tienen la idea. Entonces nosotros le plasmamos la idea en lo físico. Él lo tiene en la mente y nosotros lo hacemos físicamente en realidad. ¿Sí? O sea, nos está abriendo las puertas de su taller para que todas las personas que aman el modelado, que aman las artes de la tierra, puedan ir allá a su taller a materializar ideas. No tanto en ese aspecto, sino en cuanto a la elaboración. Nosotros lo elaboramos por el
por el artista, por el que tenga la idea, ¿no? Y tener en cuenta también que, pues, en cuanto a los acabados que nosotros tenemos, son unos acabados porcelanizados, ¿no? Porque la cerámica en sí no lleva esmalte, por eso es cerámica, porque se porcelaniza a través del glass o del esmaltado. Lo que he podido observar es lo físicamente tierra o caolín para las obras que allí los maestros que tuve la oportunidad de ver elaboran. Nosotros también dictamos clases, también hacemos moldes para el llenado de piezas en serie, y también restauramos porcelanas en todas las marcas. Pueden ser Limoges, pueden ser Capodimonte, puede ser Hutchinrotter, en cualquier marca. No, ¿nos da la dirección? ¿Cuál es? ¿Dónde es? Eso es en Ciudad Bolívar. ¿En qué barrio? Barrio Candelaria La Nueva. ¿Y la dirección cuál es para que la anoten los que están ahí por ahí? Les Y el doy el teléfono, número. el contacto, puede hacer propaganda. Sí, 311-569-1130. Entonces, esperamos que pase la pandemia, ¿cierto? Que nos podamos reunir otra vez, de pronto físicamente, y compartir más de un tema como tan apasionante, ¿no? De algo que entre más lo va escuchando uno, como que más se va compenetrando con todo esto que se puede hacer con la arcilla y con los elementos de la tierra. De acuerdo, amigo Nelson, un privilegio escucharlo. ¿Quién más quiere preguntar algo a las personas que están ahí? ¿Y qué contactos o qué quieren intercambiar o compartir? Profesor Mota. Ah, bienvenida la niña de aquí, la vecinita de Chapinero. Los chapinerunos. Pues es muy coyuntural, pero Pablo Neruda escribe un poema precioso que se llama En ti la tierra, y dice: pequeña rosa, rosa pequeña, a veces diminuta y desnuda, parece que en una mano mía cabes, que así voy a cerrarte y a llevarte a mi boca. Pero de pronto mis pies tocan tus pies y mi boca tus labios. Has crecido, suben tus hombros como dos colinas, tus pechos se pasean por mi pecho, mi brazo alcanza apenas a rodear la delgada línea de luna nueva que tiene tu cintura. En el amor, como agua de mar, te has desatado. Mido apenas los ojos más extensos del cielo y me inclino a tu boca para besar la tierra. Eso nos dice y nos escribe el poeta. Me inclino a tu boca para besar la tierra. Y es que eso somos, tierra, tierra total, tierra pura, tierra baldía, tierra sembrada, tierra de regadío, eso somos. Y lo perdemos de vista y lo olvidamos. Y aquí tú nos tocas para desaprender, para volver a aprender, para sensibilizarnos y para mostrar lo auténtico, lo natural, lo preciso. Y te agradezco mucho esta charla del día de hoy. Indudablemente que esto ha sido un encuentro, un compartir, un interactuar, un abrazo, una invitación a reconocernos. Pilar, ahí en el video hay una foto que hice en Isla Negra en homenaje a Pablo Neruda, en la casa de él. ¡Qué maravilla! Ahí sí. está en el video. En esos acantilados donde construyó su casa. Sí, quedaba, la camita daba sobre las olas prácticamente. Claro. Listo.
Gracias, Pilar, porque sin la poesía no existimos, como decía León Felipe, así es mi vida, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Piedra ligera, piedra aventurera, como tú. Poesía rota. Sí, así es. Bueno, gracias, Pilarcita. ¿Quién más complementa con alguna sugerencia o algún estudiante o algún otro padre, otra madre, un niño, una niña? Mota. Sí. Mota. Sí, dale. Albertico, regresa. Mira, no, yo volví. Aquí estaba. Eso, No, gracias. Aquí he estado todo el tiempo. De pronto quisiera recordarles que yo también soy exalumno de LEA. Sí, y me gustaría pues recomendarle que vuelvan, que activen un taller de cerámica ya para que todos sus estudiantes tengan la posibilidad de aprender la cerámica, de hacer cosas, que las puedan cocinar, que las puedan llevar a cabo, ¿sí? Pero pues que usted sea la parte que influya ya para que hagan un taller de cerámica con todas las cosas. Y por hagamos. Bueno, si es posible, yo les colaboro, claro que sí. Y aquí les ofrezco por este lado, yo estoy en Tunja, en la UPTC, nosotros tenemos un taller muy bueno, con todos los equipos, con todas las cosas necesarias para poder hacer la cerámica. Y entonces, pues los invito cuando sea posible a que vengan, a que compartan, a que estemos, a que hagamos la cerámica, si es posible. Por algo Proust hablaba del eterno retorno. Indudablemente, fíjense que estuvieron egresados de diferentes generaciones, pero también de diferentes programas, porque tuviste del programa con el Ministerio de Cultura de profesionalización, gracias también a la gestión de Clemencia Villa y Tulia. Pero también lo importante es que estuvo un padre de familia, que las compañeras familiares, pero como siempre el diálogo que nos ayuda a devolverle a lo público y a la naturaleza armonía y equilibrio. Eso. Entonces, Alberto tendió un caminito desde Tunja, desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para interactuar y con incluso las corrientes subterráneas. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Así sea una vivencia, una experiencia, o reconocer alguna maestra que venga desde de la empiria o la autodidacta. Perdona, Albertico, ya que estás ahí, cuéntanos cómo hacía Isabel, la de Tuate de Tutasá, que nosotros los de Lea fuimos 2 veces a visitarla ya por el lado de Vitama, cómo hacía ella para vivir sola, y ir a la mina, coger el asadón, coger la pica, cernir la tierra, limpiarla, amasarla, moldearla, encarrar la loza, meterla allá en medio de la boñiga, incendiar todo el aposento para cocinar las vasijas. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo era esa historia tan hermosa? No, pues es que ya usted lo ha dicho. Ella misma hacía todo. Y cuando uno está con la arcilla, pues ese es su compañero. Entonces ahí tiene con quién andar, con quién hablar, con quién hacer, con quién sobrevivir, porque eso le permitió sobrevivir también. Y pues eso era lo que ella hacía. Eso fue su vida. Y por ahí creo que después algunos muchachos siguieron haciendo eso también. Y realmente todas estas cosas se han ido acabando. Ya casi no hay. Yo creo que está ella y un muchacho que pasó por la escuela y
y son como los únicos que están haciendo esa loza todavía, que es muy similar a lo que hacen en La Chamba, con lo de la loza negra también, solo que allí en Tuaté ellos no la negrean como hacen en La Chamba, ¿sí? Pero es lo que les decía, la única compañía que uno necesita es la arcilla, ese es el compañero que uno tiene. Sí, o sea que hay otros amantes, o sea, Eso. no nos quedamos solamente en subsistir, vamos de la coexistencia a la pervivencia, a dejar huella, a dejar impronta. Sí, eso es. Esa es la huella que podemos dejar en la arcilla, ¿sí? Privilegio. Bien. ¿Alguien más quiere complementarnos o sugerir algo? Les recuerdo que el jueves nos vamos a encontrar en otra sesión similar y lo que nos convoca es el cobijo y la emigración a las 4 de la tarde, de 4 a 6 más o menos. ¿Alguien más quiere complementar, decir algo, sugerir? Hola, profe. Oh, baby, Madame Yetros, bienvenida. Muchas gracias, profe. Pues básicamente lo que me gustaría aportar en cuanto a este espacio es primeramente un agradecimiento porque tenemos la oportunidad de convivir a través de estos medios y asimismo poder interactuar con las distintas experiencias. Ya como un aporte pequeñito, es más hacia las prácticas docentes que yo llevé a cabo en el IE de Usaquén con niños. Me hubiera gustado trabajar precisamente con la arcilla, no lo pudimos hacer pues por cuestiones ya de dinámicas de la institución, pero me parece algo muy acertado el hecho de poner en contacto a los niños con estos materiales y de las experiencias y las visiones que ellos tienen a través pues de esta práctica con la arcilla. La verdad, son creaciones muy bonitas y que asimismo como docentes nos ayudan a reaprender. Ese sería mi aporte. No, recordarles que ella está haciendo un trabajo de grado en torno a la historieta, a la narración visual. Un privilegio reencontrarnos. ¿Alguien más quiere que la polifonía de voces se amplíe? Sebastián, ¿estás ahí? ¿O Joana? ¿O Alex? ¿Alguien más? ¿Sebastián? No, profesor. Que a mí me gustaría escuchar a Sebastián porque Sebastián García es el codiseñador del proyecto Culturas Colectivos ORG, pero cuando acabamos antier, ayer, anoche a las 11 acabamos el montaje. Me gustaría que contaras cómo se logra, digamos, el encuentro y la interacción de los lenguajes artísticos para que generar distintas lecturas a partir de una producción o una coproducción. Si quieres decirnos algo, Sebastián. Sebastián es el hijo del impresor de la revista y la madre es la que hace la gran encuadernación. Cuéntanos, Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, pues digamos que junto con Joana, nuestro contacto con el maestro Mota, nosotros somos diseñadores gráficos y digamos que hemos aprendido y rescatado como algunas cosas que no percibíamos. Entonces, entre eso está también como el trabajo con personas de distintas áreas, edades,
con pues, todas las cualidades, con todas las diferencias pues, que cada persona tiene. Y eso pues nos ha servido también pues para, digamos que hacer un replanteamiento integral acerca de cómo vivimos, ¿no? Entonces, y particularmente, entonces, pues, aunque nosotros, o bueno, en mi caso, pues no he ejercido así el modelado de pronto en barro, pero sí, pues, reconocemos la importancia de la tierra, pues, por ser, digamos que la madre de nosotros. Entonces, el hecho de pisar la tierra también es un modelado, ¿no? Puede ser. Pero lo importante también es cómo entender ese tipo de nuevos procesos o reconocer el proceso como un factor importantísimo al momento de determinar o al momento de hacer pues el ejercicio artístico, ¿sí? Entonces, junto con el maestro, pues hemos apoyado en la creación, lo hemos apoyado en la creación de obra, pero más de mayor importancia es el hecho de compartir, ¿sí? Y dialogar. Entonces, pues nada, quería hacer de pronto como esa apreciación acerca del proceso que hemos tenido en la recreación de la obra y de todos estos escenarios junto con el maestro. Gracias, Sebastián, y un homenaje también a tu padre como gran impresor y a tu madre como gran encuadernadora, y a Joana Delgado, codiseñadora del proyecto, del proceso culturas-colectivos.org. ¿Alguien quiere concluir, tomar la palabra? ¿Alguna canción? ¿Algún poema? ¿Alguna experiencia? Pues yo sí creo que la historia de Colombia, yo recuerdo cuando en los años 80, Bogotá tenía varias facultades de diseño e incluían la cerámica, el diseño textil y las artes del fuego. Lo triste es que, digamos, ese bucle tan significativo como es saber hacer y hacer saber, como que ha disminuido. Pero con los estudiantes de LEA, uno de los proyectos que estamos tratando de impulsar, por ejemplo, Sonia en Mochuelo está haciendo un trabajo con recicladores recuperando tierra para la siembra. Ella está haciendo su trabajo allá en Mochuelo y hay un gran proyecto que sería como retomar los centenares de parques que están un poquito abandonados en Bogotá para que las diferentes disciplinas artísticas hagan presencia permanente con puestas en escena, con encuentros poéticos, con coreografía, con obras de títeres. Sí, porque el arte público o con el público, con la infancia, es una de nuestras grandes posibilidades. Entonces, ojalá que nos vayamos preparando para la pospandemia y lo que decíamos en esa consigna de devolver armonía y equilibrio a la naturaleza y devolverle a las comunidades y a los pueblos lo que ellos han aportado para dimensionar la educación pública y la salud pública y lo público, como decía muy bien don Antonio Gramsci. Entonces, recordar que, digamos, en América hay
también muchas propuestas interactivas. Entonces, pues, si nadie más quiere contribuir, entonces sugiero que nos encontramos y continuamos el diálogo el jueves a las 4 con el tema de cobijo y emigración. Un abrazo y un privilegio escucharnos y reconocernos. Y de nuevo, gracias a Alex, que nos ayudó muchísimo con la coproducción musical, y lo mismo a Paulita y a Carlos y a toda la comunidad de LEA que permanentemente nos ayudan a, como decía en El ladrón de bicicleta Roberto Rossellini, un espíritu libre no aprende como esclavo. Entonces, ojalá volvamos a armonizarnos y equilibrarnos con las artes de la tierra, las artes del fuego, con los tejidos o con todos los lenguajes artísticos. Feliz tarde, un abrazo. Gracias. Chao, profe Mota, Gracias. que descanse. Un Muchas gracias. privilegio. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Viernes. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao. Chaitos, Chao a profes. todos. Albertico, gracias. Gracias a la licenciatura. Albert, nos veremos Rayita. pues. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Oye, Alvarito, gracias. Un abracito. Gracias por tu ayuda también a la revista. Chao. Con mucho gusto. Chao. Chao. Luz Estelita, gracias. Ahora nos vemos. Gary, qué bien, hermano. Nelson Marín. Un abracito, hijo y padre. Hombre, Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Todos. Mismo, hermano. Muchas gracias, profe. Que tenga buena tarde. Gracias. Gary, qué bien. Oye, baby, qué alegría, baby. Estuviste bien. Nos vemos el jueves con Padrito. Ahí pendiente, maestro. Muy Vale, bien. una alegría. Abrazotes. Vale, Igual. gracias. Chao. Chao. Henry Villalba. Chao, en papá. Córdoba. Sí, nos toca ir. Sí, toca ir. Nos vemos allá. Con las mujeres del Museo Itinerante. Sí, señora, sí es con Soraya. Eso,